Hola a todas y todos. Primero que nada me presento, yo soy Álvaro Gutiérrez, soy profesor asistente del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agronómicas en la Universidad de Chile. Primero que nada agradecer la oportunidad que nos brinda el proyecto IEF Corredores Biológicos de Montaña de poder compartir con ustedes los resultados de este trabajo que hicimos de planificación ecológica. Lo que yo les vengo a presentar hoy día es la parte de evaluación ecológica y le agradezco a todas y todos ustedes que están escuchando y viendo esta presentación. Bueno, la evaluación ecológica se hace principalmente como una respuesta a la crisis actual que tiene la biodiversidad, producto de la pérdida de ecosistemas y la extinción de especies y otros problemas que están acaeciendo un sinnúmero de impactos en la biodiversidad. Esta pérdida acelerada de especies y de ecosistemas críticos genera una necesidad urgente de conservar la naturaleza de una manera más eficaz. Y en respuesta a esta necesidad emerge la evaluación ecológica. Este tipo de evaluaciones son necesarias para poder entender el estado de los ecosistemas en una región determinada. Y esto es de particular importancia en regiones con alta intensidad de uso antrópico, como es el área de estudio de este proyecto que es Corredores Biológicos de Montaña. En esta evaluación buscamos entender el estado de los ecosistemas de la región estudiada y las potenciales consecuencias de uso antrópico, sus causas directas e indirectas y sobre todo las medidas que todavía se pueden tomar o adoptar para garantizar un futuro mejor para todas y todos. En esta evaluación reconocemos que los vínculos socioecológicos son complejos, pero los hemos evaluado mediante un marco más simple, pero también inclusivo. Nos referimos a inclusivo en que hemos incorporado en este análisis una amplia variedad de partes interesadas, actores sociales interesados, puesto de que de esta manera podemos reconocer diferentes visiones del mundo, valores y sistemas de conocimiento. En este trabajo buscamos expandir el enfoque de evaluación ecológica, incorporando a la mantención de la biodiversidad, las contribuciones que los ecosistemas entregan a las personas o servicios ecosistémicos, tales como la regulación del agua, el almacenamiento de carbono. Esto en su conjunto nos brinda una aproximación de lo que sería la relevancia ecológica en este estudio, de manera que con esto podemos tratar de incentivar el debate sobre las políticas públicas para el manejo del territorio, enfatizando los servicios que la biodiversidad proporciona a los seres humanos. Sin embargo, la biodiversidad continúa disminuyendo producto de los impactos de las actividades humanas. Esto ocurre porque generalmente se ignoran o se analizan de manera independiente el uso que le da al ser humano a los territorios. Para renovar este debate y brindar más fuerza a los argumentos del por qué y cómo debemos hacer más para conservar la naturaleza, hemos integrado al análisis de la relevancia ecológica de los ecosistemas la intensidad potencial de impactos negativos sobre ellos, a través de un análisis que sintetiza el riesgo ecológico de los territorios. Esta es la base argumentativa de esta evaluación que les vengo a presentar, ¿ya? Esta evaluación la hicimos en varias etapas. En una primera etapa buscamos determinar lo que es la relevancia ecológica. Para ello hicimos un análisis a nivel del territorio cubierto por el proyecto IEF Corredores Biológicos de Montaña respecto a la biodiversidad, a la regulación del agua, al almacenamiento de carbono. Y luego de eso hicimos un análisis de la intensidad potencial de efectos negativos sobre las distintas áreas y áreas con distintas relevancias ecológicas. Finalmente, integrando estas dos dimensiones, obtuvimos lo que llamamos riesgo ecológico para la región de análisis. Los mapas resultantes los clasificamos según 3 tipos de coberturas para poder facilitar las tomas de decisiones respecto a estos territorios: las coberturas silvestres, las coberturas rurales y las coberturas urbanas. El análisis de la relevancia ecológica incorporó principalmente 2 líneas de investigación
que convergen en el resultado, que es la relevancia ecológica finalmente. Una línea se refiere a la relevancia de tipo científico-técnica, que incluye el análisis de datos geoespaciales para modelar y posteriormente cartografiar la relevancia ecológica. La otra línea se refiere a la relevancia de juicio experto, que incorporó las percepciones y el conocimiento sobre la biodiversidad de diferentes actores de las esferas públicas, privadas, academia y sociedad civil en los territorios estudiados. Para la relevancia científico-técnica se estudió la remanencia de ecosistemas, la riqueza de especies y las especies en categorías de conservación. Entonces vamos primeramente con esta línea de la investigación que hicimos respecto a la relevancia científico-técnica. Lo primero que estudiamos fue la remanencia de ecosistemas, la cual corresponde a la proporción de la vegetación nativa remanente respecto a su distribución histórica. Como no hay fuentes de información claras respecto a cómo eran nuestros ecosistemas anteriormente, lo que hicimos fue hacer uso del estudio de pisos vegetacionales de Luyert y Pliskov actualizado en el año 2017, la cual nos dice la vegetación potencial que debiera ocurrir en los distintos territorios de acuerdo al clima que ha predominado en los últimos, digamos, 50 años. A esto le vamos a llamar cobertura histórica y usamos la información del catastro de bosque nativo vegetacional de la Corporación Nacional Forestal, que fue actualizado en el año 2013, lo cual nos dice cuál es la vegetación remanente o la vegetación actual que está en este lugar. La proporción entre estas dos superficies nos da el porcentaje de remanencia de los ecosistemas. La riqueza de especies nativas se usó principalmente para estimar. Se elaboró principalmente a través de un índice de riqueza de especies vegetales y animales, utilizando una modelación estadística en base a un set de variables predictoras, entendiendo que la riqueza es la variable de respuesta y da cuenta principalmente del conteo de especies vegetales y animales dentro de un área geográfica definida. Se calibró el modelo estadístico con más de 29.000 registros de presencia en la región estudiada. El modelo tiene, más o menos como se indica aquí, es la variable de respuesta riqueza y las principales variables que fueron incluidas son de tipo climático, pero también en términos de la biomasa. Aquí tenemos un índice espectral que muestra la intensidad del verdor de la vegetación y también las temperaturas superficiales de la Tierra, con la cual también se construye este modelo. Se entrenó este modelo con muchas variables predictorias para llegar a este set que les estoy mostrando acá. Y se eliminaron aquellas que eran altamente correlacionadas o que tenían bajo poder predictivo. Bueno, como ya mencioné, se recopilaron más de 29.000 registros y estuvieron distribuidos en alrededor de 5.750 áreas geográficas definidas en este estudio. Con esto tuvimos un mapa resultante de la evaluación de relevancia científico-técnica, que fue la suma de estos indicadores de remanencia y riqueza, y además se le incorporó la cantidad de especies en categoría de conservación en cada una de las unidades territoriales que se definieron. En este mapa lo que se puede observar es que hay las áreas con más alta relevancia o muy alta relevancia ecológica en biodiversidad fueron los cordones montañosos de la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa, y el cordón Altos de Cantillana. Y las áreas de alta relevancia ecológica en biodiversidad tuvieron menor superficie y en su mayoría coincidieron con sitios bajo alguna figura legal de protección, tales como el Monumento Natural El Morado, el sector sur de la Reserva Nacional Río Clarillo, los santuarios de la naturaleza del Morado, el sector sur, los santuarios de la naturaleza, los Nogales, el Roble, San Juan de Piche y Altos de Cantillana, y el Parque Nacional La Campana. Ahora bien, la evaluación ecológica con base en juicio experto se realizó mediante una evaluación con expertos locales que se llevó a cabo en la primera sesión del Comité Provincial de cada zona del área del proyecto y con expertos de la academia, como muestra esta es principalmente la sesión del Comité Provincial de la zona ahí que realizamos en Viña del Mar.
para la evaluación ecológica con base en juicio experto, se utilizó el método de cartografías participativas. La cartografía participativa es una metodología que permite levantar información relevante sobre el conocimiento que las personas poseen del territorio, cómo lo perciben y cómo lo utilizan. El método es simple, consiste principalmente en plasmar el conocimiento de los participantes utilizando cartografías base o imágenes satelitales, como se puede observar acá en la foto. Y el resultado de estos primeros talleres fue más o menos como se ve acá en la derecha, con puntos de distintos colores indicando distintos tipos de percepciones respecto a los territorios que tuvieron estos expertos locales. Asistieron a estos talleres 60 personas, participaron representantes de 26 municipalidades, de 5 Ceremis y de 6 ONGs. Luego se realizaron los mapas a través de un análisis de la densidad de puntos entregados por los participantes, los que fueron luego categorizados y ponderados. Como se puede ver acá, estos son los mapas de densidad de puntos. Se construye entonces un mapa en el cual se indica, principalmente en estas zonas verde oscuro, donde está la mayor concentración de puntos, y luego se hizo una categorización, como se muestra en esta matriz acá, en el cual se le asignaron a esas cantidades de puntos la relevancia en términos de 5 categorías, como se ve acá, de muy bajo hacia muy alto. El resultado que integra la evaluación de los expertos académicos y locales mostró resultados similares al obtenido en la Carta de Biodiversidad Técnico-Científica, pero con un mejor balance, ya que las observaciones de los expertos de la academia tendieron, de hecho, a disminuir los valores muy altos de la evaluación con base en juicio experto y aumentar, de hecho, los valores de la evaluación técnico-científica. La identificación de las áreas más relevantes para la biodiversidad a juicio de los expertos, creemos nosotros que se cumplió efectivamente con este ejercicio. Para obtener la capa final de la evaluación ecológica de la biodiversidad se sumaron las capas finales de la evaluación científico-técnica y la relevancia de juicio experto. Para lograr tener este mapa final, en el cual se destaca el piedemonte andino de Santiago, se destacan sectores de la cuenca del río Olivares, la Reserva Nacional Río Clarillo y alrededores de Pirque. El sector norte se observa claramente acá de los Altos de Cantillana, un segmento del cordón Maya-Arauco, la cabecera de las cuencas en los límites comunales de Pudahuel, Maipú, Coracaví, perteneciente principalmente al cordón El Roble, los sistemas de humedales del Yali y la desembocadura del río Maipo, los límites comunales de Casablanca y Quilpué, la reserva del lago Pañuelas y los límites, no, yo solo dije, y las áreas del Parque Nacional La Campana junto al Santuario de la Naturaleza del Roble. Alrededor de un 41% de la superficie del proyecto presentó una relevancia ecológica baja o muy baja para la conservación de la biodiversidad, las que se pueden encontrar ampliamente en los pies del cordón montañoso del Roble, del sector de acá, en gran parte en los sectores altos de la cordillera de los Andes, por aquí, y en sectores de las comunas con valle de menor pendiente, como por ejemplo el área industrial de Tiltil. Luego de esto evaluamos la regulación del agua que hacen los ecosistemas, y esto se estimó a través de la capacidad potencial del territorio para favorecer el mantenimiento de las características del ciclo hidrológico, como el almacenamiento de agua, drenaje natural o la prevención de sequías, entre otras. Para esto se integró información del contenido de agua en la vegetación y el suelo, y la capacidad potencial de las coberturas de suelo para proveer el servicio ecosistémico de regulación, utilizando como indicador el índice diferencial de agua normalizado o NWI. Luego se utilizó una matriz que relaciona los tipos de cobertura de suelo con su capacidad potencial para proveer el servicio de regulación de agua, mediante una escala de valores del potencial para proveer este servicio. Con esto al final se obtuvo lo que es la capacidad potencial. El mapa obtenido evidencia una mayor capacidad potencial de regular el agua en las áreas silvestres, distinguiéndose en particular los glaciares,
los ríos, por ejemplo acá, el río, las quebradas, los ríos Mapocho, el Maipo y a lo largo de toda la cuenca. Además, la desembocadura del río Maipo en el sector del Yali, las lagunas de Yoyeo, el humedal de Batuco y la laguna de Aculeo. Por ahí. En contraste, en las áreas urbanas y en las áreas rurales predominan la baja relevancia para la regulación del agua. Luego hicimos la estimación del almacenamiento de carbono, que principalmente se estima el potencial de almacenamiento de carbono presente en una zona determinada. Esto se obtuvo principalmente estimando la biomasa de la vegetación nativa y también en plantaciones o monocultivos forestales, campos de cultivos agrícolas y en los suelos. Esto se hizo principalmente a través de un mapa desarrollado por Sarin et al. En 2017 y con Helm et al. 2017 para estimar la cantidad de carbono en el suelo, con lo cual después se clasificó y se obtuvo el mapa potencial de almacenamiento de carbono. Las zonas con mayor relevancia que muestra el mapa para el almacenamiento de carbono se encuentran geográficamente localizadas en las zonas cordilleranas costeras, como se puede observar claramente en el mapa, pues son zonas en las que existen altos niveles de biomasa y de desarrollo de suelo, destacando principalmente el cordón alto de Cantillana y el sector de la cuesta La Dormía. La relevancia para el almacenamiento de carbono tiende a disminuir conforme disminuye la altitud, y las zonas con menor relevancia de hecho corresponden a las zonas intermedias con usos rurales principalmente y urbanos. En campos de cultivo y las plantaciones forestales se concentran niveles altos y muy altos de carbono, pero que perduran poco tiempo o menor tiempo que la vegetación nativa. De hecho, las áreas silvestres concentran, como se puede ver principalmente en café, concentran niveles altos y muy altos de carbono, pero y de hecho concentran una mayor superficie de relevancia para el almacenamiento de carbono en la región. Luego de evaluar la relevancia ecológica, se analizó la intensidad potencial de efectos negativos sobre la biodiversidad. Este análisis se refiere a los impactos que producen o podrían producir los usos, actividades o intervenciones antrópicas sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en los territorios del área de estudio. Para este análisis se identificaron los usos y coberturas de suelo actual y planeado. En el área estudiada, la mayor superficie de hecho está comprendida por áreas silvestres que alcanzan alrededor de un 30% de la región, principalmente indicada en verde en este mapa. En cuanto a la superficie cubierta por categorías de uso, el mayor porcentaje de superficie corresponde a los terrenos agropecuarios, en este verde más clarito, con alrededor de un 55%, lo cual fue seguido por los asentamientos humanos, aquí claramente la ciudad de Santiago, con 29%, y terrenos agrícolas, con alrededor de terrenos silvícolas, perdón, con alrededor de un 11%. Entre los usos rurales destaca el uso de cultivos anuales, en especial en las comunas del sector poniente de la región metropolitana, y alrededor de la confluencia del río Mapocho y el río Maipo. Luego, a cada uso se le asignó un valor de nivel de impacto sobre la biodiversidad, la regulación del agua y el almacenamiento de carbono. Para el caso de la biodiversidad, se asignó el nivel de intensidad potencial a los usos en función de los impactos que produzcan una reducción en el número de especies de flora y fauna nativa y una dificultad libre de desplazamiento de especies de fauna. En el caso de la regulación de agua, se asignó el nivel de intensidad potencial a los usos según posibles impactos que produzcan una disminución o alteración del flujo hídrico en cuanto a la captación y provisión de agua, la recarga e infiltración también de los acuíferos. De hecho, se incluyó en este análisis. Por último, para el almacenamiento de carbono, la asignación del nivel de intensidad potencial de los efectos se realizó según
posibles impactos de los usos que produzcan la eliminación y degradación de la cobertura vegetal y la remoción o extracción del suelo. La asignación de los niveles, de hecho, fue validada por expertos de 13 instituciones pertenecientes al comité regional del proyecto. En los mapas resultantes destacan, voy a presentar mapas resultantes de la intensidad potencial de efectos negativos para las 3 dimensiones que estamos estudiando para la relevancia ecológica: biodiversidad, regulación hídrica o del agua y almacenamiento de carbono. En este caso, para la intensidad potencial de efectos negativos sobre la biodiversidad, destacan los valores altos y muy altos asociados a los perímetros de las actividades silvoagropecuarias en diversas comunas. La ribera, de hecho, del río Maipo, en la comuna de San José del Maipo, y en las comunas de Tiltil y Lampa, donde se encuentra una amplia actividad industrial. La actividad minera, ya sea por la actividad misma en la superficie, como por los efectos de los tranques de relave, tuvo un alto valor de impactos potenciales de efectos negativos para todas las componentes. Cabe, de hecho, recalcar el efecto de refugio y resguardo que generan las áreas silvestres protegidas, como se pueden ver, o las áreas silvestres, puesto que en ellas se visualizan frecuentemente valores bajos y muy bajos de IPEN, como se pueden ver aquí. IPEN es intensidad potencial de efectos negativos. En el caso de la regulación del agua, se advierte que los valores muy altos y altos para las zonas silvestres están colindantes a las áreas rurales y de actividades mineras y extractivas. En las áreas rurales se puede ver una homogeneización de los valores altos de IPEN, pero para toda la superficie rural, como se puede observar acá. Y las áreas urbanas en general tienen valores altos y medios de IPEN, lo que se advierte en ciudades como Santiago o Quilpué, lo que contrasta con las áreas, de hecho, verdes urbanas, ¿no?, que tiene valores más bajos. En cuanto al almacenamiento de carbono o los impactos potenciales sobre el almacenamiento de carbono, estos fueron bastante similares a los casos de la biodiversidad y la regulación hídrica. Finalmente, el riesgo ecológico correspondió a la relación entre la relevancia ecológica y la intensidad potencial de los efectos negativos de los usos del suelo, y de hecho representa la posibilidad de que se genere alguna alteración sobre alguna de las 3 dimensiones de evaluación. El cálculo de riesgo ecológico se realizó con base a la modificación de la matriz de Euler-Lentrada que se muestra en esta diapositiva, que fue propuesta por la Universidad Católica de Valparaíso en el año 2017 y que también fue utilizada en la planificación ecológica regional de la región metropolitana de Santiago. En esta evaluación que llevamos a cabo nosotros, el riesgo ecológico fue calculado de manera independiente para la biodiversidad, la regulación del agua y el almacenamiento de carbono. Los mapas resultantes, nuevamente voy a presentar el mapa de biodiversidad, luego el de regulación del agua y finalmente el de almacenamiento de carbono en cuanto a lo que se refiere al riesgo ecológico. Los valores muy altos y altos de riesgo ecológico sobre la biodiversidad se ubican en la Reserva Natural El Yali y sus alrededores, el Piedemonte Andino de Santiago, la Reserva Natural Río Clarillo. Estas zonas tienen en común que poseen una alta relevancia ecológica para la conservación de la biodiversidad y también un alto nivel de impactos potenciales de efectos negativos, lo que implica que se encuentran amenazadas o afectadas por las diferentes actividades antrópicas. En el caso de la regulación del agua, se muestra que los valores muy altos y altos para las zonas silvestres se concentran en áreas colindantes a las áreas rurales y a las zonas de actividades mineras y extractivas. Destaca muy claramente el río Maipo, el cual muestra a lo largo de toda su extensión valores muy altos y altos. Respecto a las áreas rurales, se observa una homogeneización de valores medios de riesgo ecológico. Este patrón se repite en el caso de las áreas urbanas, donde predominan las zonas con valores medios, exceptuando las áreas verdes urbanas que presentan un bajo riesgo ecológico. Finalmente, el patrón espacial
de riesgo ecológico para el almacenamiento de carbono, se asemeja al de riesgo ecológico sobre la regulación del agua y con valores muy altos y altos en las zonas silvestres cercanas a las áreas rurales y a las actividades mineras extractivas. Dentro de estas zonas, nuevamente destaca el piedemonte andino de Santiago, además de los alrededores de Casablanca y las laderas de exposición sur de los Altos de Cantillana. De igual manera predominan las zonas con valores medios de riesgo ecológico en las zonas rurales y urbanas, en amarillo. Bueno, a modo de síntesis de los resultados de esta evaluación ecológica, lo que podemos decir es que al menos un tercio del área estudiada presenta una relevancia ecológica alta o muy alta para la mantención de la biodiversidad, las cuales se relacionan con cordones montañosos del área del proyecto. Estas zonas tienen además un alto nivel de impactos potenciales negativos, lo que implica que son zonas de alto valor para la biodiversidad que se encuentran amenazadas y o afectadas por las diferentes actividades antrópicas. En cuanto a la regulación hídrica, emergieron como relevantes los cuerpos de glaciares en los sectores de la alta montaña de la cordillera de los Andes, las quebradas de la región de Valparaíso y los ríos Mapocho y Maipo a lo largo de toda la cuenca. Destaca de hecho el río Maipo a lo largo de toda su extensión con valores muy altos y altos de riesgo ecológico. Las zonas con mayor relevancia para el almacenamiento de carbono se encuentran localizadas en las zonas cordilleranas costeras, pues son zonas en las que existen altos niveles de biomasa y desarrollo de suelo. Y las zonas de alto riesgo ecológico generalmente predominan en áreas colindantes a las áreas rurales y a las zonas de actividades mineras y extractivas. Bueno, estos son los principales resultados de nuestra evaluación ecológica. Con esto les quiero agradecer, con esto finalizo y quiero agradecerles mucho su atención. Y bueno, quedamos abiertos para las potenciales preguntas y en algún momento hacer las respuestas que ustedes puedan tener luego de haber visto esta presentación. Con esto me despido. Muchas gracias.